Hola, hola. Bienvenidos a la MX Radioneta, la red de verdad, desde México para el mundo. Un placer estar con todos ustedes para el análisis de hoy. Estamos con equipo completo para desmenuzar el tema. Hoy nos vamos a sumergir en una década fascinante, los años 20 en México. Una década clave, sin duda. Y lo haremos con ustedes, claro, basándonos en fragmentos de México. Crónica histórica 1921-1931, material que por cierto ustedes nos compartieron. Así es, un recorrido por esos 10 años que marcaron al país. Nuestra misión, como siempre, es extraer lo más significativo. Los cambios, los momentos que nos sorprenden, las fuerzas que, a veces ocultas, fueron dando forma a esta era crucial. Exacto, una era de definiciones para México. Vamos a explorar la agitación política, esos cambios sociales tan profundos, los movimientos culturales que surgieron. Y que siguen resonando hasta hoy. Para que al final ustedes tengan una comprensión más clara de este periodo tan complejo. ¿Listos para empezar? Listo cuando usted diga. Ok, vamos a unpack this. Empecemos por el principio, 1921. ¿Qué nos dice este año? Bueno, lo primero que resalta es esa atmósfera de transición, de ajuste, digamos, después de la revolución. Claro, todavía se sentían los coletazos del conflicto armado. Exacto. Y un ejemplo claro es la declaración de Rodolfo Herrero como el presunto asesino de Carranza. ¿Se le considera indigno del ejército? Casi de inmediato, ¿no? Apenas termina la lucha armada y ya tenemos este tipo de declaraciones. Sí, un intento por cerrar ese capítulo, pero también una muestra de la fragilidad del poder. ¿Crees que esto marca el tono de la década? Yo diría que sí. Una década donde la estabilidad sería una meta constante, pero no siempre una realidad. Para ustedes, esto significa que la paz no llegó de golpe con el fin de la revolución. Había muchas heridas abiertas. Y muchas cuentas pendientes. Y hablando de eso, surge un desafío directo al nuevo orden, el Plan de Saltillo. Desconociendo a Obregón, claro, nombrando a Francisco Murguía como jefe del ejército reivindicador. Imagínense, apenas asume Obregón la presidencia y ya tiene una rebelión en puerta. Una señal de que la lucha por el poder seguía siendo muy personal, muy violenta. ¿Qué nos dice esto a nosotros, a quienes estamos analizando este periodo casi 100 años después? Nos dice que el camino hacia la paz y la estabilidad sería largo y difícil. Para ustedes, esto es una invitación a reflexionar sobre cómo se construye un país después de una guerra civil. Y esa inestabilidad también se ve reflejada en la violencia que llega a la capital. La bomba en el Palacio del Arzobispado. Un acto que, aunque no se detalle quiénes fueron los responsables, sí apunta a tensiones muy profundas. El conflicto no se queda en los campos de batalla, sino que se extiende a la vida civil. Y a las instituciones, como la iglesia en este caso. Sí. Ustedes pueden ver aquí que las cicatrices de la revolución estaban por todas partes. Y no solo la cúpula política o religiosa, porque también vemos el surgimiento de los movimientos laborales. Con mucha fuerza, además. La fundación de la CGT, la Confederación General de Trabajadores, es un momento clave. Una organización obrera que tendría un papel central en las décadas siguientes. Sin duda. Y esas huelgas ferroviarias en Veracruz y Orizaba. Que paralizaron parte del país, ¿no? Exacto. Son una muestra clara de ese despertar del movimiento obrero, buscando mejores condiciones, reconocimiento. ¿Y cómo responde el gobierno? Bueno, es interesante. Negocia, llega a acuerdos. No solo usa la fuerza. Una estrategia quizás para contener el conflicto. Puede ser. Para ustedes, esto ilustra cómo las demandas sociales ya estaban moldeando las políticas del nuevo gobierno. Y no olvidemos la amenaza de huelga de los trabajadores de tranvías en la Ciudad de México. Ahí también se negocia para evitar el paro. Vemos esa dinámica de tira y afloja entre gobierno y sindicatos. Una dinámica que marcará la historia de México. Lo que me parece fascinante es que estos movimientos no solo buscaban mejoras materiales, sino que también tenían una dimensión ideológica. Claro, como vemos con ese grupo de trabajadores socialistas que toma la tribuna en la Cámara de Diputados para apoyar la Revolución Rusa. Conectando lo que pasaba en México con las revoluciones que ocurrían en otras partes del mundo. Exacto. Para ustedes, esto subraya que la Revolución Mexicana no fue un evento aislado, era parte de un movimiento global. Un mundo en plena transformación después de la Primera Guerra Mundial. Y con nuevas ideas que se expanden rápidamente. Mientras tanto, el gobierno también está lidiando con la economía. Que seguramente estaba bastante golpeada después de tantos años de guerra. Claro, y ahí entra ese impuesto especial a la exportación de petróleo. Una medida para intentar reforzar las finanzas públicas. El petróleo ya se veía como un recurso clave. Los primeros intentos de capitalizar esos recursos naturales, ¿verdad? Sí, aunque todavía faltaba mucho para que México se convirtiera en un país petrolero. Para ustedes, esto es un recordatorio de que la economía siempre ha sido un factor clave en la historia de México. Y en contraste con toda esa agitación, también vemos algunos destellos de modernidad. Ese primer vuelo comercial,
Que Ciudad de México a Tampico, con escala en Tuxpan. Humberto Jiménez, el primer pasajero comercial. Un momento simbólico, ¿no? Totalmente. Suena casi de ciencia ficción para la época. Es un símbolo de los avances que empezaban a llegar a México. La aviación comercial era una realidad. Aunque todavía incipiente. Claro, pero ya estaba ahí. Para ustedes, este momento, que puede parecer pequeño, representa el inicio de una nueva era de conectividad. Y luego tenemos las celebraciones del centenario de la consumación de la independencia. Un momento importante para reafirmar la identidad nacional después de tanta convulsión. Con Alberto Shepani a cargo de la organización. Imagínate la logística de un evento así. Debió ser un evento enorme, lleno de simbolismo. Claro, un esfuerzo por consolidar la narrativa nacional. Y en ese mismo espíritu se promulga la ley del perdón para presos de buena conducta. Y se celebra la Semana del Niño. Gestos simbólicos de reconciliación, de atención a las nuevas generaciones. Para ustedes, esto muestra un intento de sanar las heridas del pasado. Y de construir un futuro más inclusivo, al menos en teoría. Y la parada militar siguiendo la ruta del ejército triguerante. Usando la memoria histórica para construir cohesión. Qué manera de conectar con el pasado y reforzar el orgullo patrio. Un recurso muy efectivo, sin duda. Y hablando de construir el futuro, la creación de la Secretaría de Educación Pública. Y el nombramiento de José Vasconcelos como su titular. Un evento crucial. La SEP marca una nueva era en la educación. La visión nacional, laica. Con Vasconcelos, una figura intelectual de primer nivel, al frente. Para ustedes, esto no es solo crear otra dependencia, sino un cambio fundamental en la educación. Exacto. Un sistema educativo unificado y con un objetivo claro. Forjar una nueva identidad nacional después de la Revolución. Sin embargo, las tensiones religiosas persisten. Ahí está el atentado en la Basílica de Guadalupe. Un recordatorio de que las heridas del pasado aún no sanaban del todo. La relación entre Estado e Iglesia, un tema que seguirá causando problemas. Para ustedes, esto anticipa las profundas divisiones que marcarían los años siguientes. Y cerramos este intenso 1921 con el surgimiento formal de nuevas ideologías. El primer congreso del Partido Comunista Mexicano. Y el lanzamiento del movimiento estridentista con el manifiesto de Manuel Maples Arce. Dos polos opuestos en muchos sentidos, pero ambos buscando renovar la escena. El comunismo como fuerza política organizada, el estridentismo como vanguardia artística. 1921 sienta las bases para muchas de las luchas que veremos después. So, what does this all mean? Significa que México buscaba definirse. Encontrar un equilibrio entre demandas sociales, estabilidad, modernización. Un año fundacional, dirías. Sin duda. Un año que sembró las semillas de los conflictos y las transformaciones que marcarían la década. Para ustedes, 1921 es una invitación a reflexionar sobre cómo se construye un país después de un periodo de violencia. Pasemos entonces a 1922 y 1923. Años de consolidación, pero también de nuevos conflictos. Así es. En Yucatán, por ejemplo, Felipe Carrillo Puerto asume la gubernatura. Una figura clave en la defensa de los derechos de los mayas. Su llegada al poder representó una esperanza para muchos. Para ustedes, esto destaca la importancia de los líderes regionales. Y a nivel nacional, Obregón prioriza la negociación de la deuda externa. Con los banqueros en Nueva York, buscando el reconocimiento de Estados Unidos. Una jugada económica con implicaciones políticas enormes. Era fundamental para la estabilidad del gobierno. Y la firma del Tratado de la Huerta-Lamont fue un paso importante. Aunque no estuvo exenta de polémica, como veremos más adelante. Para ustedes, esto subraya cómo la política interna de México estaba ligada a sus relaciones internacionales. En el Frente Agrario se implementa el Reglamento Agrario. Se definen los tamaños de las parcelas ejidales. Los ejidos, para que quede claro, eran terrenos de propiedad comunal, un aspecto central de la reforma agraria. Una de las demandas centrales de la Revolución. Este reglamento era un intento por darle forma legal a esa demanda. Aunque la distribución de tierras sería un proceso largo y conflictivo. Sin duda. Para ustedes, este reglamento fue un paso crucial, pero la realidad de la distribución de la tierra aún estaba lejos. Vemos también la inauguración de la sede de la SEP. Un símbolo tangible del compromiso con la educación. Un edificio que representaba la institucionalización de la visión de Vasconcelos. Para ustedes, este edificio era la manifestación de una promesa de transformación social. Pero la inestabilidad política no desaparece. Francisco Murguía intenta derrocar a Obregón. Pero es capturado y ejecutado. Una muestra de la mano dura del gobierno. Una represión que buscaba consolidar el poder. Pero que también mostraba la persistencia de facciones descontentas. Y en ese mismo año, la muerte de Ricardo Flores Magón en Estados Unidos. Una figura clave del pensamiento revolucionario mexicano. Para ustedes, estos eventos nos recuerdan que la violencia política seguía presente.
como una herramienta para resolver disputas, lamentablemente. Y a nivel internacional, un evento que marcaría la historia, la fundación de la URSS. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un acontecimiento que influiría en muchos países. Incluyendo México. Para ustedes, la creación de la URSS fue un faro ideológico para muchos. El movimiento estridentista continúa su camino con un segundo manifiesto. Lanzado en Puebla, seguían buscando romper con las formas tradicionales. Su propuesta estática radical seguía generando debate. Para ustedes, el estridentismo fue un intento de modernizar la cultura. A través de la experimentación y la provocación. Exactamente. Pero uno de los focos de mayor tensión es el religioso. La proclamación de Cristo Rey en Guanajuato. La expulsión de Monseñor Filippi. Y la respuesta de la Iglesia Católica con su Manifiesto a la Nación. Son eventos que marcan un punto de inflexión, un preludio de la confrontación que vendría después. La proclamación de Cristo Rey era una declaración con un fuerte contenido religioso, que el gobierno interpretó como un desafío a su autoridad. Para ustedes, estos hechos son el preludio de la Guerra Cristera. Y mientras la tensión religiosa aumenta, el malestar laboral continúa. La huelga general en la compañía de tranvías. Y la intervención del gobierno allanando las sedes de la CGT y del Sindicato de Panaderos. Una respuesta contundente, mostrando la disposición a usar la fuerza. Para ustedes, esto ilustra la compleja relación entre gobierno y movimientos obreros. A veces aliados, a veces en conflicto. Exactamente. En el ámbito agrario, la fundación de la Liga Comunidades Agrarias de Veracruz. Por Úrsulo Galván y Manuel Almanza, la lucha por la tierra seguía organizándose. Estas ligas fueron fundamentales para canalizar las demandas campesinas. Para ustedes, estas organizaciones de base fueron cruciales para dar voz a los campesinos. Y en este periodo también surge la firma de los principios fundamentales del fascismo nacional mexicano. Una ideología que no tuvo un impacto masivo, pero que sí revela la diversidad de pensamiento político. Una muestra de que las influencias ideológicas venían de todas partes. Para ustedes, esto muestra que el panorama ideológico era más complejo de lo que se piensa a veces. Se inicia las conferencias de Bucareli con Estados Unidos. Un intento por resolver los puntos de fricción y normalizar las relaciones. Cruciales para obtener el reconocimiento de Estados Unidos. Y para resolver temas económicos, especialmente lo del petróleo. Para ustedes, estas negociaciones eran vitales para la estabilidad del país. Sin duda. Lamentamos la pérdida del general Lauro Vigar y el asesinato de Pancho Villa. El fin de una era revolucionaria. La muerte de Villa, en particular, marca el cierre de un capítulo. Un capítulo violento, lleno de contradicciones. Plutarco Elías Calles renuncia a la Secretaría de Gobernación. Para lanzarse como candidato presidencial. Ya se veía venir. Calles, una figura con mucho poder e influencia. Su candidatura marcaba una nueva etapa en la política. Para ustedes, la ambición de Calles era un indicio de la nueva clase política que emergía. De las cenizas de la revolución. Se firman los tratados de Bucareli. Un acuerdo que buscaba normalizar las relaciones con Estados Unidos, pero que también generó críticas. Sobre todo por las concesiones en materia petrolera. Que serían fuente de futuros conflictos. Para ustedes, los tratados de Bucareli fueron un compromiso pragmático, pero con consecuencias a largo plazo. En la soberanía de los recursos naturales. El presidente Coolidge otorga el reconocimiento diplomático al gobierno de Obregón. Un logro importante para la estabilidad del régimen. Vital para la legitimidad internacional de Obregón. Para ustedes, el reconocimiento de Estados Unidos fue un factor clave para la consolidación del poder de Obregón. Jorge Prieto Lawrence responde al informe de Obregón. Calles acepta la candidatura. La maquinaria política en marcha. Las piezas del ajedrez político, moviéndose con miras a las elecciones. Para ustedes, estos movimientos son señales de la institucionalización de la política. Poco a poco, las reglas del juego se iban definiendo. Pero las divisiones también se hacen evidentes. Adolfo de la Huerta renuncia a la Secretaría de Hacienda. Citando desacuerdos sobre la elección en San Luis Potosí y los tratados de Bucareli. Una fractura dentro del grupo gobernante. Para ustedes, esta renuncia era un presagio del conflicto armado que venía. José Puig Casoranc es nombrado jefe de la campaña de Calles. Y de la Huerta anuncia públicamente su candidatura. La contienda se intensifica. La elección del 24 se convertía en un enfrentamiento entre dos figuras importantes de la revolución. Para ustedes, la competencia entre Calles y de la Huerta representaba visiones diferentes para el futuro. Y la tensión llega a su punto máximo cuando de la Huerta abandona la Ciudad de México. Evade el arresto y lanza su rebelión armada desde Veracruz. Con la Declaración Revolucionaria, un nuevo capítulo de conflicto para el país. This raises an important question for you. ¿Estaban tan divididas las élites revolucionarias como para llegar a este punto?
Una pregunta que nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de las luchas por el poder. En 1924 y 1925 vemos la escalada de estos conflictos y cambios políticos. Uno de los eventos más trágicos es el fusilamiento de Felipe Carrillo Puerto. En Yucatán, por fuerzas rebeldes que apoyan a De la Huerta, una pérdida para la región y para el movimiento agrarista. Para ustedes, la muerte de Carrillo Puerto fue un golpe devastador para las esperanzas de reforma social. En la capital, Francisco Fil Jurado, opositor a los tratados de Bucareli, es asesinado. La violencia política seguía cobrando víctimas. Para ustedes, este asesinato subraya la intolerancia a la disidencia política. Las fuerzas de Obregón responden con un ataque a la bastión de la Huertista en Ocotlán, Jalisco. Logrando la retirada de los rebeldes. La guerra civil estaba en marcha. Para ustedes, esta acción demostró la determinación del gobierno de aplastar la rebelión. Sin contemplaciones. Los generales de la Huertistas, Estrada y Diegues, se reúnen para coordinar estrategias. De la Huerta publica un manifiesto desde Tabasco. Intentando mantener viva la llama de la rebelión. Para ustedes, esto muestra la persistencia de la resistencia a pesar de los reveses. La esperanza de un cambio de rumbo. Pero la rebelión comienza a debilitarse. Almazán ocupa Oaxaca, lo que obliga a la retirada de Diegues y del gobernador García Vigil. Y finalmente, De la Huerta abandona México. Un golpe muy duro para la rebelión. Para ustedes, la salida de la Huerta marca un punto de inflexión, el principio del fin. Así es. En medio de este conflicto, se publica el reglamento de la Ley Orgánica de la Industria Petrolera. Un tema central en las negociaciones con Estados Unidos. El gobierno buscaba regular la actividad de las compañías extranjeras, pero sin romper los acuerdos de Bucareli. Un equilibrio difícil de lograr. Para ustedes, esta regulación era un intento de defender la soberanía, pero sin afectar la inversión extranjera. La escena cultural sigue activa con la primera exposición estridentista en la Ciudad de México. Una muestra de esa búsqueda de una nueva identidad cultural. Para ustedes, esta exposición fue una declaración de principios. Una ruptura con el pasado. La represión contra los rebeldes continúa con la captura y ejecución de Fortunato Mecote. La justicia revolucionaria, a veces implacable. Para ustedes, el destino de Mecote ilustra la severidad del gobierno. No había espacio para la clemencia. También lamentamos la muerte del general Salvador Alvarado. Otra figura importante de la revolución. Para ustedes, la pérdida de Alvarado significó la desaparición de una voz influyente. Una voz que abogaba por la reforma social. Se celebran las elecciones presidenciales. Con el triunfo de Calles sobre Ángel Flores. Vasconcelos renuncia a la SEP. Un nuevo presidente, un cambio en la educación. Para ustedes, la llegada de Calles marca el inicio de una nueva etapa. La institucionalización de la revolución. Con sus luces y sus sombras. Se expide una ley de suspensión de pagos a establecimientos bancarios. Una medida drástica que reflejaba la difícil situación económica. Para ustedes, esta ley nos habla de los desafíos que enfrentaba el país. Una economía todavía muy frágil. El Congreso confirma la victoria de Calles. En la Ciudad de México se celebra el primer Congreso Eucarístico Nacional. La tensión religiosa seguía presente. Para ustedes, este Congreso es una muestra de la fuerza de la Iglesia Católica. Una fuerza que el gobierno no podía ignorar. México envía su primer embajador ante la URSS. Basilio Vadillo Ortega. Un movimiento diplomático que reflejaba una apertura hacia nuevas alianzas. Para ustedes, este acercamiento a la Unión Soviética era un signo de la búsqueda de un camino propio. Un camino independiente en la política exterior. Calles asume la presidencia, Obregón se retira a Sonora. Un cambio de mando que no significó el fin de la influencia de Obregón. Para ustedes, el retiro de Obregón fue estratégico. Preparando su regreso al escenario político. Se crea la Comisión Nacional Bancaria. Buscando regular el sistema financiero. Para ustedes, esta comisión fue un paso importante hacia la modernización. Hacia una economía más estable y regulada. Bajo la presidencia de Calles, las tensiones religiosas se intensifican. En Tabasco se promulgan leyes que limitan el número de sacerdotes. Y los obligan a casarse. Una medida que encendió la chispa del conflicto. Para ustedes, Tabasco se convierte en un laboratorio de las políticas anticlericales. Un laboratorio donde se experimentaron las medidas más radicales. El arzobispo de México es acusado de realizar actos de culto público. Un grupo de sacerdotes declara su separación de Roma. Apoyados por los caballeros guadalupanos, toman el Templo de la Soledad para establecer la Iglesia Cismática Mexicana.
un cisma dentro de la Iglesia. Para ustedes, esto ilustra la profundidad de la división religiosa. Una división que no se limitaba a la relación entre el Estado y la Iglesia, sino que también se daba dentro de la propia Iglesia. Es cierto. El arzobispo Moray del Río responde con la excomunión de los sacerdotes disidentes. La Iglesia reafirma su postura, Para ustedes, la excomunión era la herramienta de la Iglesia para mantener la unidad. o al menos para intentar controlarla. Se funda la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. El inicio de la organización formal de la resistencia católica, Para ustedes, esta liga es el germen del movimiento cristero. que estallaría con fuerza en los años siguientes. En el ámbito cultural, Biorrutia y Novo forman el grupo dramático Ulises. Un espacio para la experimentación artística. Para ustedes, Ulises representó una nueva vanguardia en las artes. Una búsqueda de nuevos lenguajes. Se establecen relaciones diplomáticas con la Júrese de manera formal. Un paso significativo en la política exterior. Para ustedes, esto demuestra la voluntad de México de diversificar sus alianzas. De buscar un espacio propio en el mundo. El gobierno retira su apoyo a los líderes yaquis que le eran leales. Un cambio de política hacia esta comunidad indígena. Para ustedes, esta decisión puede ser interpretada como un endurecimiento de la postura del gobierno. Una señal de que la paciencia se agotaba. El secretario de Estado Kellogg declara el apoyo de Estados Unidos al gobierno de Calles. Un respaldo importante en un momento de inestabilidad. Para ustedes, el apoyo de Estados Unidos era crucial para la legitimidad de Calles. Sin duda, un factor que no se podía ignorar. La CGT desconoce a la Junta de Conciliación y Arbitraje durante una huelga textil. El conflicto entre trabajadores y gobierno seguía presente. Para ustedes, esto refleja la desconfianza de los trabajadores hacia las instituciones. Una desconfianza que se había ido gestando durante años. Se establece el Banco de México. Una institución fundamental para la economía. Para ustedes, la creación del Banco de México es un hito en la modernización financiera. Un paso hacia una mayor autonomía económica. Se planea devolver los ferrocarriles nacionales al sector privado. Se promulga la Ley de Pensiones Civiles de Retiro. Cambios importantes en la economía y la protección social. Para ustedes, estas medidas pueden ser vistas como un cambio en el papel del Estado. Un Estado que se retraía en algunas áreas. Calles inaugura el Banco de México, un momento simbólico para la economía del país. Para ustedes, esta inauguración simboliza la apuesta por la modernización económica. Se enmienda el tratado de la Huerta Lamont. Las negociaciones sobre la deuda externa seguían su curso. Para ustedes, estas enmiendas eran un intento de ajustar los términos de la deuda a la realidad. A una realidad que cambiaba constantemente. Las medidas anticlericales en Tabasco se intensifican. La confrontación religiosa se agudiza. Para ustedes, Tabasco se convierte en un símbolo de la radicalización del conflicto. Se crea una comisión especial de reclamaciones con Estados Unidos. Un mecanismo para resolver disputas pendientes. Para ustedes, esta comisión era una herramienta para mantener las relaciones bilaterales. A pesar de las tensiones. Y se promulga la ley reglamentaria del artículo 27 en lo referente al petróleo. Un intento por definir las reglas del juego en esta industria estratégica. Para ustedes, esta ley fue un intento de reafirmar la soberanía de México sobre sus recursos. Una soberanía que estaba en juego. If we connect this to the bigger picture for you, vemos cómo este periodo, 1924-1925, estuvo marcado por la consolidación del poder de Calles, enfrentando rebeliones y tensiones con la Iglesia, mientras se buscaba modernizar la economía y definir las relaciones con Estados Unidos. Una época de grandes desafíos. En 1926 y 1927 la cosa se complica. El conflicto religioso se recrudece y la intriga política está a la orden del día. Una combinación explosiva. Se funda la Comisión Nacional de Irrigación, un paso importante para el desarrollo agrícola. ¿La agricultura la base de la economía mexicana? Para ustedes, esta comisión representó una inversión necesaria. Para modernizar el campo y hacerlo más productivo. El arzobispo Moray del Río declara su oposición a los artículos constitucionales relacionados con la religión. Un desafío directo al gobierno. Para ustedes, esta declaración marca una escalada en el enfrentamiento. El inicio de un conflicto abierto. Se promulga la Ley de Crédito Agrícola, un intento de apoyar al sector campesino. Para ustedes, esta ley era una forma de cumplir con las promesas de la revolución. Al menos en parte. Sí, todavía faltaba mucho por hacer. Comienzan las expulsiones de sacerdotes. Una medida drástica que solo aumentó la tensión. Para ustedes, estas expulsiones son un signo de la radicalización del conflicto. El gobierno no estaba dispuesto a ceder. El secretario de gobierno interrumpe una misa en Tepic. Una provocación para la Iglesia. Para ustedes, esta acción muestra la firmeza del gobierno. O su intransigencia, según se mire. Se aclaran las regulaciones de la ley petrolera. Intentando resolver ambigüedades.
Para ustedes, estas aclaraciones eran una señal de que el gobierno buscaba un equilibrio. Entre la soberanía y la inversión extranjera. El Papa Pío XI manifiesta su apoyo a los prelados mexicanos. Un espaldarazo para la Iglesia Católica. Para ustedes, el respaldo del Vaticano fue un factor importante para la moral de los católicos. Un respaldo que les daba fuerza en la resistencia. Los yaquis invaden tierras de haciendas estadounidenses en Sonora. Una muestra del malestar social que persistía. Para ustedes, este conflicto indígena se suma a la compleja situación. Un recordatorio de que la paz no había llegado para todos. El general Amaro dirige campañas militares contra levantamientos en Guerrero. La violencia no cesaba. Para ustedes, estos levantamientos reflejan la inestabilidad. La dificultad de construir un país en paz. Se publican las leyes anticlericales de calles, incluyendo sanciones penales. Para ustedes, estas leyes son la chispa que enciende la guerra cristera a gran escala. El inicio de un conflicto armado que marcaría al país. La Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa convoca a un boicot. La resistencia católica se organiza. Para ustedes, el boicot fue una estrategia de presión importante. Una forma de mostrar su fuerza y su rechazo a las políticas del gobierno. La Iglesia suspende los servicios religiosos a nivel nacional. Una medida drástica. Para ustedes, esta suspensión es un acto sin precedentes. Que muestra la gravedad del conflicto. El episcopado pide la revocación de las leyes que causaron el conflicto. Buscando una salida negociada. Para ustedes, esta petición es una señal de que la Iglesia estaba dispuesta al diálogo. Siempre y cuando se cumplieran sus condiciones. Mora del Río busca apoyo en el Vaticano. Cerrando filas. Para ustedes, la búsqueda de apoyo en el Vaticano era crucial. Necesitaban todo el respaldo posible para enfrentar al gobierno. Calles aborda el conflicto religioso en su informe, justificando sus acciones. Para ustedes, el discurso de Calles refleja la firmeza de su gobierno. Su determinación de no ceder ante la presión de la Iglesia. El general Gallegos es nombrado al frente de la Liga. El movimiento cristero se militariza. Para ustedes, este nombramiento es una señal de la escalada del conflicto. La lucha armada se convertía en una opción real. El gobierno informa sobre enfrentamientos armados con rebeldes en varios estados. La guerra cristera se extiende. Para ustedes, el conflicto se había convertido en una guerra civil. Una guerra que dividía al país. Se restringe la propiedad extranjera de tierras cerca de las fronteras. Una medida de nacionalismo económico. Para ustedes, esta restricción buscaba proteger la soberanía. La soberanía territorial y la seguridad nacional. Calles arremete contra los católicos y sus apoyos extranjeros en su discurso de fin de año. El tono del gobierno se endurece. Para ustedes, este discurso refleja la polarización del país. El diálogo se hacía cada vez más difícil. En 1927 se reforman los artículos constitucionales sobre la presidencia, permitiendo la reelección y extendiendo el mandato a 6 años. Un cambio que allanaba el camino para el regreso de Obregón. Para ustedes, esta reforma fue vista como una maniobra política. Para perpetuar al grupo en el poder. Una maniobra que tendría consecuencias. Se dinamita el monumento a Cristo Rey en Guanajuato. Un acto simbólico que muestra la escalada de la violencia. Para ustedes, este atentado es un signo de la intolerancia y el fanatismo. Que se vivían en ambos bandos. Surge la revista Contemporáneos. Un espacio para la literatura y la cultura. Para ustedes, Contemporáneos representa una renovación en el panorama intelectual mexicano. Una generación de escritores que buscaban nuevas formas de expresión. La guerra cristera se intensifica en Jalisco. Los enfrentamientos se hacen más frecuentes y sangrientos. Para ustedes, Jalisco se convierte en uno de los principales escenarios del conflicto. Un conflicto que no parecía tener fin. Los ataques cristeros llegan a Colima. Se imponen toques de queda. El miedo se extiende por el país. Para ustedes, estos ataques muestran la capacidad de los cristeros. Su capacidad de golpear en diferentes puntos del territorio. Obregón propone eliminar las municipalidades del Distrito Federal. ¿Una medida que buscaba centralizar el poder? Para ustedes, esta propuesta es una muestra del autoritarismo de Vaz.